los dramáticos acontecimientos que están ocurriendo en la hermana República del Ecuador, con con un presidente muy valiente a la hora a la hora de expresar su complicidad con los planes de Estados Unidos para intervenir en Venezuela, pero que ahora está abroquelado, va y vuelve de Quito, que es la ciudad donde residen las autoridades políticas del Ecuador, rodeado, sitiada como está esa ciudad por un despliegue muy fuerte, muy importante de las fuerzas represivas que intentan de alguna manera frenar, y lo están haciendo a base de una violencia muy intensa contra en este caso contra los representantes, contra las organizaciones de los indígenas del Ecuador, que forman parte de un amplio frente de repudio y de enfrentamiento con las políticas que el gobierno de Ecuador acuerda sistemáticamente con el Fondo Monetario Internacional. Cualquier parecido de este huracán ecuatoriano, que se da por las formas que se da, porque ahí falta mucho todavía para las fechas de las elecciones, se da como se da en Ecuador, pero se está dando de una manera indiscutible en un conjunto de países de la región. Yo quería quería aprovechar, aunque la palabra aprovechar en un contexto tan dramático como el que están viviendo nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos, para hacer una reflexión, ¿no? Porque durante un tiempo que acá en la Argentina empezó en diciembre de 2015, después de las elecciones en las que triunfara Macri, durante un tiempo tuvimos nosotros una fuerte ofensiva que generó una falsa imagen de unanimidad en el diagnóstico de cómo se iba a ir dando la realidad política del sur, la realidad política sudamericana. Una especie de consenso, por cierto nada inocente, por cierto nada científico, por cierto no basado en ningún análisis objetivo ni desinteresado, sino en una abierta militancia a favor de la reestructuración de nuestros países y de su colocación franca e incondicional dentro de los planes del imperio. Tuvimos, decía, un consenso en algo que se llamó, con esa simplificación que suelen utilizar los pensadores vertiginosos de los medios de comunicación, se lo llamó fin de ciclo. El final del ciclo populista era el lenguaje que prácticamente envolvía todo lo que giraba, lo que circulaba como moneda de buen valor en lo principal de la escena, no solamente la escena mediática, que la escena mediática por supuesto es la punta de lanza, la fuerza de choque, digamos así, del argumento neoliberal, sino en muchos circuitos autodenominados académicos, autodenominados especialistas, autodenominados conocedores de la escena latinoamericana, en la cual el triunfo de Macri y después los acontecimientos los acontecimientos brasileños que incluyeron el golpe de Estado contra Dilma Rousseff mal disfrazado de juicio político, la prisión de Lula y la consecuencia de estos acontecimientos violatorios de la Constitución y de las leyes brasileñas, que fue la elección de Jair Bolsonaro como presidente. En el medio de este aparente cierre de las posibilidades y de las perspectivas del movimiento popular transformador en América Latina, se produjo el viraje del presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, elegido en tal función sobre la base de una alianza y más bien de una pertenencia al espacio político cuyo indiscutido líder era y hoy más que nunca es Correa. ¿Qué quiere decir el viraje de Lenín Moreno? El viraje de Lenín Moreno consistió en una especie de autogolpe de Estado por el cual el expresidente Correa fue perseguido e intentado encarcelar y terminó exilado de su país.
y también por la persecución y prisión del vicepresidente democráticamente electo. Esto es una de las formas que asumió la ofensiva de la derecha en el plano regional. Mejor dicho, hemos pasado revista así rápidamente por diversas formas. La elección de Macri, la elección que en términos de orden democrático formal es una elección genuina, aunque en la factura de su desarrollo habría que observar agravios y ataques indudables contra la legalidad democrática y una manipulación de la opinión pública feroz, que tuvo un centro político que no tenemos nunca que olvidar, ahora que estamos por elegir nuevamente autoridades en un conjunto de provincias, pero también en la propia República, con un epicentro en los episodios en la provincia de Buenos Aires, donde se montó una provocación mediático-judicial vergonzosa en torno a la persecución de la figura de Aníbal Fernández, que facilitó la derrota del candidato, justamente de Aníbal Fernández como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y fue una herramienta decisiva en la promoción del triunfo electoral de Macri. Es decir, una elección no fraudulenta desde el punto de vista formal, pero sí fraudulenta desde el punto de vista de la instrumentación de formas completamente antidemocráticas, basadas en la mentira, basadas en la utilización de herramientas institucionales para la persecución y para la descalificación, pero tuvimos ese resultado que, como digo, fue interpretado como el primer movimiento de un cambio inevitable en la escena política regional. Bueno, estamos ahora parados en una realidad. La pelota siguió rodando por la cancha, y hoy tenemos ¿cómo vemos la situación hoy? Hoy vemos la situación en la que la duda que queda en la elección argentina es, ante todo, la diferencia que va a existir entre la votación de de Alberto Fernández y los votos que saque el presidente. Digo la diferencia porque el resultado es un resultado que ninguna encuesta, ningún analista, ninguna persona en la calle pone en duda. Es decir, hablamos de la derrota de algo que no es un acontecimiento menor en este supuesto viraje neoliberal del que hablaban los expertos y los académicos. Estamos hablando de una de los países principales de la región, hablando del cono sur, ¿no? A esto hay que ponerle un paréntesis fuerte, porque la otra novedad política que contraría esta profecía del cambio del fin de ciclo es el triunfo de López Obrador en México, ¿no? Pero tenemos el triunfo de López Obrador en México, la zozobra, la crisis y la segura derrota de Macri en la Argentina, y el ascenso de la fórmula Cristina Fernández al gobierno de la República. Tenemos el ajetreado y vapuleado proceso político que encabeza Jair Bolsonaro en Brasil, con grandes circunstancias críticas que va atravesando en la medida que su política de derecha, una política de combinación original y nefasta entre el neoliberalismo, el mercado como ordenador de la vida política, social, militar, patrimonial de Brasil, y la combinación de esa norma general que impulsan las grandes corporaciones globales, con unas formas bastante reñidas hasta con las más elementales formas de la corrección política, es decir, la persecución, la xenofobia, un falso nacionalismo orientado a perseguir ideas opuestas, agitando fantasmas, agitando muñecos oxidados de la historia, como fue la Guerra Fría y como fue el anticomunismo brutal, ese que acá en la Argentina expresa quizás como nadie el ex peronista y ex senador, todavía no es ex senador, pero el 10 de diciembre va a ser ex senador, Miguel Ángel Pichetto.
En Brasil, Argentina y Brasil se sabe, en un tiempo Henry Kissinger supo decir esa famosa frase que planteaba que donde fuera Brasil iría irremediablemente América Latina. Bueno, parece que hoy, como ha dicho Emir Sader, es probable que esa frase haya que hacerle un pequeño ajuste y que el curso de los acontecimientos en Argentina pueda estar marcando un andarivel por donde necesariamente van a circular un conjunto de procesos políticos. Tenemos Brasil en crisis y tenemos esta situación en Ecuador de una incertidumbre dramática, porque entre otras cosas se agrega un elemento que en la historia cercana del Cono Sur, no digo que no existió, no digo que hubiera desaparecido, pero no estaba en el centro de la escena con una intensidad tan especial. Me refiero a la violencia. En Ecuador hay violencias callejeras protagonizadas por las fuerzas de seguridad en su persecución contra el pueblo movilizado. Viene a cuento también comparar el registro con el que se miran estos acontecimientos de violencia inaudita en Ecuador con la parafernalia de lo que se viene diciendo sobre la situación política en Venezuela, ¿no? No nos olvidemos que el que está en jaque, que el que está con un pie afuera, que el que está en una situación crítica desde el punto de vista de su gobernabilidad, es ni más ni menos que uno de los presidentes animadores de la cruzada encabezada por el presidente Trump y muy selectiva, muy señaladamente apoyada por el casi expresidente Mauricio Macri. Bueno, de ese equipo forma parte el presidente que hoy está entre que es y no es. Entonces yo no quiero dejar aún en medio de este dramatismo que, como digo, incluye la violencia autoritaria, señalar que estamos en un momento muy especial de nuestra historia como patria grande, en un punto donde empiezan a surgir las semillas, empiezan a crecer algunas flores de lo que los que estamos acá en Radio Caput, no me atrevo a generalizar en un 100%, pero no lo hago por miedo a algún inconveniente en hacerlo, pero estoy seguro que el espíritu de esta emisora, el espíritu de los compañeros y compañeras que en ella trabajan, nos hace a todos protagonistas, no solamente comunicadores, no solamente transmisores de experiencias de las que estamos viviendo, sino en protagonistas militantes. No hay, por lo menos en este programa, en este café, no hay ningún intento, ninguna busca de aparentar neutralidad y de aparentar esa falsa objetividad que se usa en general para proferir las mentiras más abyectas. Entonces nosotros estamos con la verdad, con nuestra verdad, apoyando a Correa, apoyando al pueblo movilizado en Ecuador. Estamos también defendiendo la paz en Venezuela, defendiendo el respeto por la autodeterminación de Venezuela. Estamos en contra abiertamente de la política de Jair Bolsonaro y deseamos una pronta recuperación por parte del pueblo brasileño de su densa historia nacional, democrática, antiimperialista. Creemos que eso no va a tardar en adquirir formas muy visibles y muy importantes. Y por supuesto, para nada neutrales en esta última etapa de la campaña electoral, donde vamos a hacer, ya que estamos, un pequeño pasaje de este comentario por nuestra propia realidad nacional. Tenemos un presidente que abandonó el ejercicio del gobierno y se dedica a producir un show que, si no fuera tan terrible para los intereses de la sociedad, del pueblo argentino, merecería el calificativo de ridículo. Ya se sabe que se le atribuye a Perón, pero en realidad es un adagio más, una frase más generalizada en nuestro pueblo. De muchas cosas se puede volver en política, pero del ridículo es difícil. De una posición, ustedes no sé si los oyentes pudieron ver uno de los últimos spots de Macri, en el que Macri dice que comprende, que escuchó el mensaje de las primarias y
y que ahora todo va a ser mejor, que ahora en adelante vamos a sentir el alivio en el salario, en el bolsillo. Y yo la verdad es que no encuentro una forma de contestar esa ridiculez más que apelando a la memoria tanguera. Quizás no es muy abundante, o no prejuzgo, no sé si es abundante entre los que participan de este café. Pero Macri pidiendo perdón y prometiendo cambiar, después que le dijo a Vargas Llosa que lo que él pretendía era hacer lo mismo que viene haciendo, pero más rápido, ahora está diciendo que le creamos, que le crea la sociedad argentina que él va a ser bueno de ahora en adelante y que nos va a ayudar a vivir mejor. Hay unos versos de tango compuestos por Alfredo Lepera y musicados por el inolvidable Carlos Gardel, que es un tango que se llama Volvió una noche, y hay una frase que se le atribuye a la mujer que va a visitar al protagonista del tango, y le dice: me dijo humilde, dice el personaje, me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo nuestro otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Y el personaje le contesta, mentira, mentira, y etcétera. Digo, ¿no? Pero al spot de Macri solamente le falta para reverberar esa letra de Lepera, solamente le falta un coro que después que Macri promete la felicidad para el futuro, le diga mentira, mentira. Bueno, estamos en este programa acortado y vamos a ir al grano, vamos a comentar algunas opiniones que nos mandan los oyentes, preguntas y puntos de vista. Valeria de Avellaneda pregunta qué me pareció la opinión de Berkovich sobre 678. Bueno, hay una recomendación de YouTube que voy a hacer. Yo tengo, hay una intervención mía, un editorial mío, hace 2 o 3 programas, donde me refiero extensamente, no a la opinión de Berkovich, que yo no conocía estrictamente en el momento de emitir de decir esas cosas que dije. No conocía esa opinión, en cambio había escuchado una intervención de Pablo Caruso en el programa Que Vuelvan las Ideas en Radio 750. Me apoyé en algunos juicios de Pablo Caruso que me parecieron muy inteligentes y muy lúcidos, y desarrollé toda una serie de opiniones que no voy a repetir porque no hay tiempo y porque ya está presente y tiene un registro fácil de encontrar en la web. Vale de todos modos decir, nosotros en este programa no personalizamos las opiniones, si existe alguna oportunidad, alguna posibilidad de que con Berkovich conversemos sobre esto, creo que sería bueno. Tampoco es una cosa tan importante que despierte ansiedad en nadie. Conocer qué puede salir de una conversación entre Berkovich y yo sobre esto no creo que sea un tema de alta importancia. Pero entonces no vamos a referirnos a lo que dijo Berkovich. Vamos a decir simplemente, y lo más breve y resumidamente posible, que yo no creo que el tema del futuro de la libertad de prensa pase por el juicio sobre la experiencia de 678. Eso sería lo primero en decir. Yo tampoco hablo desde el estricto lugar, como bueno, algunos amigos, algunos compañeros nos han puesto a los que participamos en el programa, en el lugar de desocupados, en el lugar de víctimas, en el lugar de censurados, no porque crea que eso no es así, sino porque no es mi tema. Yo no hablo públicamente de los problemas personales que me puedan traer tal o cual evento de la lucha política. Yo sí digo y sostengo y subrayo que el caso de 678 es un caso clásico de censura política de los sectores que dominan la comunicación. Digo sí que no hubo en los años en los que estaba 678, en los años en general en los que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner, ni plumas, ni palabras, ni voces que fueran
acalladas y radiadas de los medios de comunicación. El supuesto gobierno que tenía el relato único, el pensamiento único, estuvieron todas las voces, No, algunos dicen, bueno, algunos no estaban no podían estar en la radio y la televisión pública. Eso es un tema a conversar, porque la verdad es que los que no tenían el espacio de la radio y la televisión pública tenían el 90% de los medios de comunicación. No me van a decir que la Nata, Leuco, toda esa gente no tenía dónde ser escuchado. Lo escuchábamos hasta los que no queríamos escucharlos, ¿no? Entonces, la otra cosa que quiero decir es que yo tengo un profundo orgullo de haber formado parte de la experiencia de 678, que no me siento en la obligación de pedir disculpas por nada, que 678 era un programa que no agredía personas, sino que ponía en escena datos de la realidad, informes sobre la realidad, y que mostraba contradicciones, cosa que me parece que la televisión, el mundo del periodismo, tiene no solo el derecho, sino la obligación. El periodismo no es una excepción de las reglas de juego de la democracia. No es que se puede hablar mal de los curas, de los militares, de los políticos, de los jueces, de los movimientos. Se puede hablar mal de cualquiera. Se puede decir los que cortan la calle son unos violentos, irresponsables. Lo que no se puede decir es XX periodista dice esto, que es mentira. Entonces, está mal que un programa, cuando los medios de comunicación dicen se encontró una cuenta secreta de Máximo Kirchner, o Axel Kicillof cobra 700.000 pesos por mes en el trabajo no sé dónde, ya no me acuerdo dónde. Está mal que, si eso es mentira, haya un programa de televisión, por más que sea en la televisión estatal, que diga eso es mentira. Muchachos, fíjense, y fíjense que después de pasado el tiempo, hoy todos los que quieren estar informados sobre las cosas saben que eso era mentira. Yo no defiendo todo lo que hizo 678, primero porque fui parte y no me gusta la autorreferencialidad y no me gusta la autodefensa pública. Pero sí, yo creo que a la Argentina le hace falta un debate de ideas políticas franca y atractivo, un debate que concite atractivo. Yo creo que 678, con todos sus defectos, tenía esa capacidad de hacer sentar alrededor de la mesa imaginaria que miraba el programa a personas que estaban interesadas en conocer una campana distinta, una voz distinta. ¿Cuál es el problema de que haya una voz distinta entre centenares de voces uniformadas y uniformadas de la peor manera, uniformadas para justificar? Durante estos 4 años estuvieron uniformadas para defender al gobierno de Macri. De modo que esa es mi opinión, no sobre lo que dijo Berkovich, sino sobre lo que digo yo, lo que pienso yo sobre la experiencia de 678, y no sobre la pregunta si 678 tiene que volver o no tiene que volver, no sin aclarar que me consta, porque en la calle converso mucho con la gente, que hay muchísimas personas a las que le gustaría que vuelva 678. Yo no abro opinión sobre eso. No sé si es bueno o no es bueno que 678 vuelva, si que vuelva con ese nombre o que vuelva con otro, si vuelva con esas personas o vuelva con otras personas. Todo eso me coloca en un lugar, como soy parte de esa conversación, soy parte interesada, yo me corro de eso y simplemente hablo como analista político, como persona que le gusta discutir la realidad. Digo, se ha hecho un circo alrededor de 678. Si yo tuviera que si uno tuviera que armar un circo alrededor de cada uno de los programas que se dedicaron a insultarnos personalmente, a decir bajezas sobre nuestros hijos, yo creo que hay que bajar un cambio, tratar de serenarse. Los que son periodistas de profesión tienen que defender un poco mejor el periodismo y no ponerse en la campana de cristal de los que no pueden ser tocados por la crítica. Eso no sirve ningún oficio, ninguna profesión, ningún modo de vivir merece ese mal premio, porque que no se metan con vos, que no te critiquen, es un modo de impedirte que crezcas. La crítica hace crecer. A mí siempre me pareció eso y lo voy a seguir sosteniendo. Hay otro oyente, en este caso se trata de Julián, que es de Lanús, y que pregunta si yo considero viable el pacto social que proponen Alberto y Cristina con los sectores empresariales, sociales y políticos. Es un caso de método esto, porque no sé si la pregunta que yo estoy en condiciones de contestar es si a mí me parece
probable que funcione bien o me parece probable que funcione mal. ¿Por qué? Porque en la evaluación de una probabilidad está siempre la pasión, cuando se trata de estas cosas, está siempre la pasión política del que quiere que sea posible o del que quiere que no sea posible. Es fácil esto y por ahí es muy sencillo y muy instructivo. Si yo estoy en contra del pacto social, puedo desarrollar durante 10 o 15 minutos una serie de acontecimientos nacionales, internacionales, sociales, políticos, que dicen que el pacto social no funciona. Y si yo quiero decir que a mí me gustaría que el pacto social funcione, hago lo mismo, pero mostrando casos y formas de ver determinados episodios que traten de demostrar que es posible. Yo creo que el problema sobre el que yo puedo hablar no es si es posible o no es posible, porque eso lo dirá la vida política. La lucha política decidirá si es posible o no es posible. Yo creo que es importante como propuesta, sería una gran oportunidad para la Argentina, no un pacto social que abarque a todos y cada uno de los actores sociales, económicos y políticos, porque eso yo lo veo, por la experiencia lo veo imposible, y no creo que sea el espíritu en el que Cristina formuló lo del contrato social y Alberto planteó lo del pacto social. Escuchándolo a Alberto en estas horas, en estos días, es fácil entender que Alberto es muy consciente de las dificultades y del hecho obvio que no van a ser todos los que entren en esto. Pero digo, hay una amplísima gama de sectores sociales que en pocos años hicieron dos experiencias muy nutritivas, muy fuertes, que fue la de un país que se puso de pie después de la crisis de 2001 y con todas las dificultades internas y externas, colocó a la Argentina en un lugar viable, en un lugar donde los salarios no disminuían año tras año, sino que en general casi todos los años subió y los años que no subió se mantuvo. Y que mantuvo las puertas de las empresas, de las pyme abiertas, y que dio grandes ganancias a grupos económicos nacionales que hoy mismo reconocen que perdieron durante estos años, que aseguró la pluralidad, que aseguró la democracia, que sostuvo una posición en el mundo favorable al acercamiento a los países de la región, que intentó en todo lo posible llevarse bien con todos los países del mundo, y cuando tuvo problemas fue porque entendió que algunas posiciones de algunos países, sobre todo de países centrales, estaban en contra de los intereses nacionales. Esto no es la perfección, lo estoy diciendo de una manera que podría entenderse como una especie de certificación de excelencia exagerada. Estuvo lleno de problemas esto, pero es evidente cuando hablamos de pacto social que los trabajadores, los desocupados que buscan empleo, los que trabajan sin relación de dependencia en condiciones informales o precarias, los pequeños y medianos empresarios, los empresarios nacionales que trabajan centralmente para el mercado interno, para el consumo interno, los profesionales, los científicos, los universitarios, los profesores universitarios como el caso del que habla, y los estudiantes universitarios, y los estudiantes secundarios que hoy ven diezmada la educación pública por una política que bajó el presupuesto educativo, que se enfrentó con los docentes, que maltrató a la comunidad educativa en general. Hay un amplio espacio para conversar, y para conversar no de cómo somos todos felices y resolvemos con facilidad las cosas, sino cómo cada uno pone algo de sí, aporta algo, cada uno en función de lo que tiene, de sus recursos, para que vuelva a funcionar la producción, para que vuelva a funcionar la vida cultural, la vida educacional, la vida científica de este país que llegó a poner satélites en el aire después de haber sido diezmado, como fue diezmado a fines del siglo XX por el neoliberalismo, y como fue vuelto a ser diezmado en estos últimos años. Así que, corrido por el tiempo, y lamentablemente obligado a dar provisoriamente por cerrado este diálogo, los invito simplemente a escuchar el tango que ilustró de alguna manera la primera parte de la editorial, y que por un error exclusivamente mío no fue el primero en ser difundido. Café Moca.